Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas y queremos invitarte a que disfrutes el próximo mensaje. Bueno, estamos en nuestra serie de Salmo 23. El domingo, hace 15 días, estuvimos viendo lo que significan verdes pastos me hace descansar. Hoy vamos a ir avanzando a la segunda parte del versículo 2 del Salmo 23 que nos dice, junto a tranquilas aguas me conducí. Como veíamos, las ovejas normalmente están en lugares o en climas secos y semiáridos donde el agua es escasa. Eso quiere decir que ellas dependen 100% de su pastor para que las guíe en donde se encuentra el agua, ya que el agua es esencial para el bienestar de una oveja. El cuerpo de una oveja está compuesto en su mayor parte de agua, igual que el del ser humano. De hecho, puede estar compuesto entre un 55 a un 75%, depende la edad, al igual que usted. La mayor parte de la masa del cuerpo es agua. Así que dígale al del lado, no estás gordo, estás inundado. Eso, dígale. Hay algunos que están bien inundaditos, pero bueno, no se preocupen. No, mentiras. Todo con cariño, todo con amor. Así que, ¿el agua es importante? Sí, necesitamos del agua para que nuestro metabolismo funcione bien. Y lo mismo ocurre con las ovejas. Las ovejas necesitan agua para que sus células estén hidratadas, para hacer una buena digestión del pasto que están comiendo, para regular su temperatura y para que tengan una buena producción de leche y de lana. Eso quiere decir que el agua determina no solamente nuestra vitalidad y nuestra fuerza, sino también nuestra productividad. Ahora, ¿qué es la sed? La sed es la manifestación del cuerpo a causa de la falta de agua. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que de la misma manera como tu cuerpo necesita agua, tú también necesitas del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando una oveja tiene sed y no es guiada por su pastor a los suministros correctos de agua, ella termina bebiendo, esta oveja termina bebiendo de los charcos contaminados que la llevan a enfermarse. Y esto ocurre igualmente con la humanidad. Cuando nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, terminamos en los charcos contaminados. Se me muestra la imagen de estos charcos, que no calman nuestra sed porque nos hacen vivir insatisfechos, pero que sí enferman nuestra vida. Ahora, Jesús habla justamente de estos charcos contaminados y le habla a la mujer samaritana, quien a lo largo de su vida había buscado llenar los vacíos de su vida con el pecado. Lo ha intentado hacer pasando de hombre en hombre, a través del sexo, a través de una vida libertina, y lo único que había conseguido era vivir cada vez más insatisfecha. Entonces Jesús le habla y le dice en Juan 4:13, le dice, todo el que beba de este agua volverá a tener sed. En otras palabras, todo el que beba esta agua seguirá viviendo insatisfecho. ¿A qué agua se está refiriendo? Justamente a los charcos contaminados. Recordemos que le está hablando a la mujer samaritana que ha buscado llenar sus vacíos del pecado y por eso vivía insatisfecha y con una vida enferma. Pues lo mismo nos ocurre a nosotros. Cuando nosotros no buscamos calmar nuestra sed en Dios, esa necesidad de Dios sigue estando en nosotros. Pero si tú no estás yendo al lugar correcto, tú vas a terminar yendo al lugar incorrecto. Y es ahí donde las personas caen presas y esclavas justamente del pecado, del libertinaje, de las falsas religiones, de la filosofía o de las corrientes culturales. Mira, algo que es sorprendente, que cada día se puede ver más, porque antes no nos enterábamos mucho de lo que la gente estaba pensando o viviendo, pero hoy en día con las redes sociales, tú sabes lo que todo el mundo alrededor tuyo está viviendo pensando, ¿no? Y es bastante asombroso ver que una persona que no se llena de Dios se llena de basura. Porque cuando tú ves lo que opina una persona, que sus principios, su moral no está establecida por la Biblia, está establecido por una serie de cosas en las que toca sacrificar el sentido común para creer eso. Y las redes sociales cada vez nos muestran más lo que las personas están pensando. Al no llenarse de Dios, se llenan de aguas contaminadas, cosas que son absurdas. Cosas que si se viven, nosotros sabemos que en lugar de producir algo bueno en sus vidas, les va a llevar a vivir vidas enfermas. Porque si se siguen llenando de todo eso, se está sacrificando el matrimonio, se están sacrificando las familias, se está sacrificando todo lo que Dios ha diseñado para que nosotros podamos tener un futuro y una esperanza. Lastimosamente, todo el que no se llena de Dios calma su sed
en las cosas que enferman la vida y los hace vivir insatisfechos. Ahora, Jesús le está hablando a la mujer samaritana y le está explicando, a causa de que tú te estás llenando en los charcos contaminados, tu vida está enferma y tú te encuentras insatisfecha. Pero después de eso, Jesús le muestra cuál es la fuente correcta y le dice en el versículo 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Ahora, ¿cuál es esta agua? Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Dice, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en manantial del que brotará vida eterna. Muy sencillo, tú te puedes llenar del mundo o te puedes llenar de Dios. Tú te puedes llenar del mundo o te puedes llenar de Dios. Y lo que Jesús está diciendo es, todas las personas nacen con un vacío en su corazón del tamaño de Dios, que o llenan de Dios o llenan del mundo, pero cuando llenan del mundo siempre van a vivir insatisfechos porque nada puede llenar lo que solamente puede Dios llenar. Toda persona que no se está llenando de Dios se está llenando del mundo. Jesús es el único que puede llenar tu vida, tu alma, el único que te puede hacer vivir de una manera satisfecha, una vida sana y productiva. Pero antes de yo ser cristiano, cuando yo miraba a los cristianos, yo me preguntaba, ¿qué les harán en esa iglesia? ¿Cómo les lavarán la mente, ¿no? El cerebro, para que ellos dejen de hacer todo lo que es divertido en esta vida? Porque uno veía amigos que eran borrachos y entraban a la iglesia y dejaban de ser borrachines. Amigos que eran libertinos, drogadictos, vivían unas vidas así y llegaban y dejaban de hacerlo. Uno decía, ¿qué ocurrirá dentro de ese lugar para que les laven ese cerebro y dejen de hacer todo lo que parecía divertido? Pero una vez que yo dejé mirar desde afuera y empecé a vivir desde adentro, me encontré. Me encontré con que sí se lava la mente porque la teníamos bien cochina, ¿no? Pero también me encontré que cuando tú te llenas de Dios, ya no necesitas llenarte del mundo. Porque algunos creen que el cristiano no peca porque no puede. Pero lo cierto es que nosotros entendemos que ni siquiera lo necesitamos. Podemos vivir sin la necesidad de estar viviendo en los charcos contaminados. Y antes de yo ser cristiano, yo era bastante borrachín. Era de esos que en las fiestas se tomaba hasta el agua de los floreros, ¿no? Me gustaba el cigarrillo, me gustaba andar de una manera promiscua, me gustaba meter drogas. Era un desastre. Tú no hubieras querido en ese entonces de que yo fuera tu pastor. Pero cuando yo empiezo a ir a la iglesia y me empiezo a llenar de Dios y del Espíritu Santo, todo cambió en mi vida. Y recuerdo una oportunidad en que yo me senté en la casa a ver una película, saqué mi botella de whisky, la serví así el vaso completo, saqué mi cigarrillo, lo prendí, dije, bueno, puse la película y dije, vamos a ver la película. Cuando de pronto ese día terminé viendo toda la película y cuando termino miro y el vaso de whisky estaba sin ser tocado y el cigarrillo se había consumido completamente. Algo que no era común en mí. Porque lo común hubiera sido que al final de la película no hubiera habido ya botella y yo ya me hubiera acabado el paquete de cigarrillos. Pero en ese momento, cuando yo veo esto, pude experimentar que porque yo estaba lleno de la fuente correcta, ya no eran necesarios todos estos charcos de contaminación. Cuando tú te llenas de Dios, no vas a necesitar de ir a beber de los charcos contaminados de este mundo. Y por eso David escribió, junto a tranquilas aguas me conduce. Porque David sabía que nosotros, al igual que las ovejas, necesitamos de nuestro pastor para que nos lleve a las fuentes de agua correcta. Solamente Dios te va a satisfacer completamente. Solamente en Dios tú vas a encontrar una vida llena. Ahora, Jeremías capítulo 2, versículo 13, nos habla lastimosamente de muchos cristianos que habiendo conocido la buena fuente la abandonan para ir nuevamente a las aguas contaminadas. Eso nos habló de este tipo de cristianos y nos hablaba del cerdo que una vez lavado vuelve otra vez a revolcarse en el lodo. Y curiosamente, en los días pasados estuvimos con mi esposa en un retiro que hacemos anualmente con nuestro pastor, con Pastor Frank. Y en medio del retiro, un día estábamos viajando a República Dominicana, nos fuimos a hacer boogies en lodo. Ahora, cuando empezamos a ver las personas que venían de los buggies, venían completamente embarrados de la cabeza a los pies. Entonces, cuando vimos eso, mi esposa dijo, yo no quiero
montar, porque ella se imaginó lodo encima, no quería montar. Y yo también pensé en mis zapaticos y dije, yo no quiero montar. Pero yo siempre he pensado que nunca en quedarte va a haber aventura, siempre va a haber aventura cuando tú te lanzas a vivirlo. Así que empezamos a montar en esos buggies y de pronto empieza a saltar barro. Ahora, algo que pasa es que cuando a ti te cae el primer barro, tú eres como que, sí, pero una vez usted está embarrado, usted hasta disfruta el sabor a barro en la boca. Y ahí es cuando Dios me habla y me dice, así es el pecado. Cuando tú estás completamente limpio, tú no quieres absolutamente nada. Pero cuando tú te embarras, ya hasta empiezas a disfrutar lo que está contaminando tu vida. Así es el barro. Y Jesús por eso habla del cerdo que una vez limpio nuevamente vuelve al barrizal, del perro que una vez que vomitó lo que lo tenía enfermo, vuelve a comerse su vómito. En Jeremías 2:13 nos dice, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Mira que dice, me han abandonado. Eso quiere decir que estuvieron y dejaron de estar. No habla del que nunca ha estado, habla del que ha conocido a Dios, pero ha abandonado a Dios. Y dice, y han cavado sus propias cisternas rotas que no tienen agua. Y acá nos habla del cristiano que, habiendo conocido a Dios, abandona a Dios, porque busca llenarse del pecado y del mundo. Y nos habla de que lo único que tú vas a obtener a hacer esto son vidas rotas y vacías. Que esa es la raíz de vicios, de esclavitud, de drogas, de alcohol, de inmoralidad sexual, de una necesidad de aprobación, que solamente te van a producir una vida de miseria, el vivir insatisfecho, el tener constantemente sed. No le creas al diablo. El diablo va a buscar alejarte de Dios, pero tú no puedes alejarte de Dios y que te vaya bien. Tú no puedes comer del pecado y que te vaya bien. El tiempo que tú pasas en pecado son propósitos, planes que Dios tenía para tu vida que tú estás sacrificando. Cada tiempo que tú pasas en insistir en el pecado es propósito y planes de Dios que Él tenía para ti que tú estás sacrificando. Por eso el diablo busca sacarte de Dios para llevarte al mundo. No le creas al diablo cuando te diga que estando con Dios te estás divirtiendo de lo que realmente es divertido. Porque lejos de Dios solamente vas a producir amargura en tu vida. Mientras que no busques calmar tu sed en Dios, siempre vivirás insatisfecho. Ahora, cuando tú sigues a Dios, cuando tú sigues tu pastor, nos vamos a encontrar que todo pastor, hay 4 fuentes donde o que él usa para esa manera de hidratar a sus ovejas. Hoy vamos a estar viendo estas 4 fuentes. Así que diga punto número 1. Punto número 1 es el rocío de la mañana sobre los pastos. Esta es la primera fuente, el rocío de la mañana sobre los pastos. Acá los estamos viendo en estas imágenes que están muy bien representados. Ahora, este rocío de la mañana es uno de los lugares donde se encuentra agua y que permiten que las ovejas estén bien solamente con esa hidratación por varias semanas. Pero requiere algo. Se requiere de algo para poder disfrutar de este rocío de la mañana. ¿De qué crees? De madrugar. Porque cuando sale el sol, el rocío de la mañana se seca. Así que el pastor se asegura de invitar de madrugada a pastear a sus ovejas para que ellas vayan a esto y se nutran y se hidraten del rocío de la mañana. Mira, no es coincidencia que la Biblia nos invita en múltiples versículos a buscar a Dios de madrugada. Y nos dice en Salmo 59:16, pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor. O sea, toca madrugar, ¿no? Si tú no estás madrugando para alabar a Dios, no estás alabando a Dios. Predicámosle a los que llegaron tarde. ¿Dónde están los que llegaron tarde? Bueno, miren, unos sinceros, otros sinceros, otros sinceros. ¿Fue culpa tuya o de ella? De ella yo también lo creo, sí. ¿Fue culpa de él? ¿De los dos? ¿A quién le creo? Él dice que fue tuya solamente la culpa. No. Bueno, si tú no estás madrugando para alabar a Dios, tú no estás alabando a Dios. Porque para alabar a Dios tú tienes que darle el primer lugar a Dios. Y por eso cuando nos dice que de mañana yo te alabo es Señor, a lo que yo primero le doy importancia al empezar mi día es a ti. Y quiero que pienses que es lo primero que tú haces cuando te levantas. Porque algunos lo primero que hacen es celular. No, con el café no se meta porque el café ayuda a que uno entre más en la presencia de Dios.
Sí, o sea, tampoco se trata acá de criticarlo todo. No, sáquenla, por favor, y no me le venden más café. Voy a predicar por este lado que acá están más espirituales. Salmos 88:13 dice, yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Y por qué dice que en la mañana busca la presencia de Dios? Porque seamos sinceros. Una vez entra el afán, es imposible entrar en la presencia de Dios. O sea, usted buscar a Dios, hacer su devocional, cuando ya tiene personas llamándolo, cuando ya tiene que estar pagando cuentas, cuando ya tiene que estar cumpliendo con un trabajo, ¿es imposible o no? Porque el afán te roba la presencia de Dios. Por lo tanto, para entrar en la presencia de Dios tienes que hacerlo en la mañana, antes de que entre el afán. El afán es el sol que seca el rocío. Y dice Salmos 5:3, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Mire que acá nos está mostrando que una persona que arranca su día entregando sus ruegos a Dios puede descansar en Dios sabiendo que a lo largo del día va a encontrar respuesta. Es lo primero que tenemos que hacer. El mismo Jesús nos da a nosotros ejemplo porque él madrugaba para encontrarse con el Padre antes de que saliera el sol. Él salía a nutrirse con el rocío del Espíritu Santo antes de que se secara con los afanes y con las preocupaciones. Dice que una oportunidad de que Jesús salió muy de madrugada y fue a buscar al Padre y más adelante llegaron los discípulos como, hey, ¿dónde andabas? Y él dice, buscando al Padre y nos llama a ir a otra aldea. Yo me pregunto, si él hubiera buscado al Padre cuando ya estaban los discípulos, si él hubiera podido encontrar la palabra de Dios, la indicación de que tenían que ir de un lugar a otro. Y eso es lo que está pasando con muchos. Muchos no están escuchando la dirección de Dios por la hora a la que lo están buscando. Porque ya es muy difícil escuchar a Dios cuando todo el mundo te está hablando. Tú tienes que buscarlo en la quietud, en el silencio, de que sea lo primero que tú haces en el día. Requiere que tú le la prioridad del día a Dios para llenarte de Él. Sí, requiere que tú le la prioridad a Dios para poner alabanzas, para adorarlo, para leer la palabra, para orar, antes de que los afanes, porque los gritos de los afanes no te dejan oír la voz de Dios. Porque el grito de los afanes no te deja descansar en la presencia de Dios y porque el grito de los afanes no te permiten que el 100% de tu mente esté con Dios. Así que viene la pregunta, ¿cómo te estás hidratando al empezar el día? ¿Te estás hidratando de Dios o del celular o del café como ella? Lo que nos lleva al punto número 2, que son los pozos profundos. Los pozos profundos. Ahora, el pozo siempre va a ser el resultado del esfuerzo del pastor. ¿Por qué? Porque los pozos tienen que ser cavados. Es acceder por medio de cavar al agua que hay debajo de la tierra. Sin el esfuerzo del pastor, nunca se puede llegar a dicha agua. Pero hay algunos pozos que se encuentran dentro de cavernas, lugares oscuros. Pero el pastor guía ya sus ovejas donde tienen que entrar por unas rampas que parecen un poco tenebrosas. Pero él lo hace porque ahí se van a encontrar con un agua pura, fresca y fría. Es un agua bastante especial. Y como hijos de Dios, muchas veces somos guiados a lugares, a temporadas que son oscuras, pero que son pozos. Temporadas que son oscuras, pero que son pozos. Y Dios está con nosotros, aprovechando dicha temporada y dicha situación para nuestro propio beneficio, para que lo conozcamos y nos llenemos de aquello que nosotros necesitamos. Porque sí, Dios puede usar aún lo adverso para tu beneficio. Dios puede usar aún lo adverso para tu beneficio. Y es en los pozos oscuros, en las situaciones adversas, donde Dios nos nutre exactamente con lo que nosotros necesitábamos. Cuando yo lo he predicado muchas veces, mi esposo también, de una temporada, un pozo oscuro nuestro que fue nuestra infertilidad. Y son momentos o situaciones en los que tú no quisieras estar. A ti te cuesta trabajo confiar en Dios en ese instante. ¿Por qué? Porque la misma situación te quiere hacer desconfiar de Dios. Porque es un lugar oscuro. ¿Pero por qué me está llevando a un lugar oscuro?
pero Él sabe lo que está haciendo. En ese lugar oscuro hay un agua fría, hay un agua fresca, hay un agua que tú necesitas para tu nutrición. Y cuando estábamos pasando por ese tiempo de infertilidad, donde sentíamos vergüenza, donde fuimos lastimados, porque sí, a uno lo lastimaba. A uno lo lastimaba cuando las personas venían a preguntarte, ¿ustedes por qué no tienen hijos? Y uno, pues, porque venga, le pega una patada, se sigue preguntando. Usted, no era que no quisiéramos, no podíamos quedar embarazados. Personas que eran abusivas y que buscaban guiarte a la tierra. Y digo abusivas porque aunque tuvieran las mejores intenciones, no les correspondía. A ellos no les correspondía llevarnos a la tierra donde solo Dios nos puede llevar. Y eran personas que nos querían decir lo que teníamos que hacer para quedar embarazados. Y encontramos muchas veces ese tipo de personas. Es que lo que ustedes tienen que hacer, personas que se daban, ¿y usted qué le importa? Yo vengo siguiendo a mi pastor. Yo te voy a decir algo. Si en esas temporadas oscuras tú te pones a seguir a alguien diferente a Dios, te vas a perder de donde Dios te quiere llevar. Eran temporadas oscuras y difíciles porque también era ver que otras personas que estaban haciendo las cosas mal obtenían lo que nosotros no estábamos obteniendo haciendo las cosas bien. Porque nos llegaban personas a decir, pastor, metimos la pata, quedamos embarazados. Ni novios eran, ni novios eran. Y uno tomó más y este pecaminoso, tú le diste lo que yo estoy buscando, Señor. Eran tiempos bastante difíciles. Pero hoy que tenemos nuestros 2 hijos, cuando miramos dichos lugares nos damos cuenta que lo que parecía oscuridad eran pozos que Dios quería usar para nutrirnos con aquello que nosotros necesitábamos. En dichos pozos nosotros nos nutrimos de una fe que hoy en día nos mantiene en pie aún en momentos difíciles. En dichos pozos recibimos una nueva unción que nos permite ser más efectivos en niveles más grandes. Porque como lo decía el pastor Sergio hace 8 días, para cada posición hay una nueva unción. Entonces sí, muchas veces Dios te va a pasar por ciertas situaciones para darte el equipamiento que tú necesitas para la siguiente estación de tu vida. Y fue en esos pozos donde Dios a nosotros nos nutrió exactamente con lo que nosotros necesitábamos. Dios sabe aprovechar todo para nuestro beneficio. Aún de lo adverso, Dios puede sacar nuestra mejor nutrición. Aún de los lugares oscuros, Dios puede usarlos para que nosotros nos encontremos más y más con Él. Nada más piensa en tus testimonios. Todos acá tenemos testimonios, ¿o no? Pero todo testimonio arrancó con un demonio. ¿Sí o no? Tu testimonio un día fue un demonio, algo que tú dices, no, esto es el fin. Pero fue en aquello adverso donde tú pudiste encontrarte con Dios. Y cuando tú lo miras para atrás, ya no lo ves como algo malo, lo ves como lo mejor. Fue en ese lugar oscuro de mi vida donde yo encontré la mejor agua que hoy me mantiene completamente nutrido. Eso quiere decir que el demonio de hoy será el testimonio de mañana. Eso quiere decir que la adversidad que estás viviendo hoy, Dios la va a usar para nutrir tu vida exactamente con lo que tú necesitas. Lastimosamente, hay muchos que cuando están pasando por pozos oscuros se alejan de Dios. Hay muchos que se rehúsan a confiar en Dios simplemente porque está pasando por situaciones adversas. Ahora, quiero decirte a ti que una de las palabras más importantes para los cristianos, creo que es una de las palabras que menos nosotros entendemos lo que significan. Es la palabra fe. Porque hay muchos que creen que la fe es un sentir, ¿no? Entonces dicen, no, es que no tengo fe porque no lo siento. O por el contrario, es, no, tengo una fe, yo siento que va a ocurrir. Eso no es fe no es un sentir. Porque usted no tiene control sobre sus emociones. Y la fe es una decisión. ¿Entienden? Entonces no es un sentir. Hay otros que creen que la fe es la acción de nosotros focalizar, visualizar para que algo ocurra. Pero eso es el pensamiento, eso más bien es la filosofía o la falsa religión nueva era que te dice a ti que si tú crees algo mucho, mucho va a ocurrir. Eso no es cierto. Si algo no es la voluntad de Dios, aunque usted haga lo que sea, no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es la fe? La mejor definición de fe es, y en este momento le doy un codazo al de lado para despertarlo, ¿ok? La mejor definición de fe es confiar. Diga, ¿cuál es la mejor definición de fe? Confiar. Eso es fe. Cuando el Señor te dice a ti, tengan fe en mí, lo que te dice a ti es, confía en mí. Ahora, cuando tú estás pasando por momentos oscuros, ¿qué es lo primero que se ataca? Tu confianza en Dios. Es lo primero que el diablo va a atacar, tu confianza en Dios. Que tú dejes de seguir a Dios.
¿Qué necesitaban Adán y Eva para no caer en pecado? Haber confiado. Pero lo que hizo el diablo fue decirles, Dios les está mintiendo, no confíen en Dios. Y ellos le creyeron al diablo, en otras palabras, confiaron al diablo y desconfiaron de Dios. Así que la fe es que pase lo que pase. No importa la adversidad por lo que tú estás pasando. No importa lo que te digan las situaciones. No importa lo que te digan las personas en tu entorno alrededor. No importa lo que el diablo le esté diciendo a tu mente. Tú confíes en Dios. Que pase lo que pase, no importa si estás pasando por una situación difícil y adversa, tú dices, ¿sabes qué? Yo sigo confiando en ti, Señor. Todo a mi alrededor me dice que no confíe en ti, pero yo sigo confiando en ti. De pronto no entiendes la situación que estás viviendo, pero tú todavía puedes tomar la decisión de seguir confiando. Simplemente aférrate a Dios y sigue confiando. No entiendo, pero confío. Dios te pide que entiendas. No, Dios te pide que confíes. Confía en Dios. Aférrate a Dios. Señor, lo que estoy viviendo parece ser en contra mía, pero yo confío en ti. Si tú confías en medio de las situaciones adversas y oscuras, tú te vas a dar cuenta cómo el Señor las usa para que te encuentres las mejores aguas. Y mira lo que nos dice la palabra a nosotros. Nos dice en Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahora, quiero decir, Juanca, ¿cuál es la promesa acá? Sí, que Dios dispone todas las cosas para el bien. Esa es la promesa. ¿Lo tenemos o no? Jorge, ¿lo entendiste? ¿Cuál es la promesa? No, duro, duro, duro. Bueno, alguien que tenga una voz más fuerte. Edwin, ¿quién habló allá? Hermano, ¿usted quién le dijo que lo dijera? No, mentira. Bien. ¿Cuál es la promesa, Fabián? Para el bien, para el bien. Que todo va a ser para el bien nuestro. Ok. ¿Cuál es la condición? Para los que. Entonces, la promesa es que Dios dispondrá todas las cosas para tu bien si tú lo amas. Ahí está. Pero resulta que amar a Dios también es algo que el cristiano habla sin saber lo que significa. Porque dice, no, yo amo a Dios, pero ¿qué significa amar a Dios? Jesús lo dice muy claro. El que me ama, me obedece. El lenguaje de amor de Dios es la obediencia. Una persona que dice, yo amo a Dios y lo desobedece, usted no ama a Dios. Usted ama a Dios cuando usted obedece a Dios, o más bien cuando usted ama a Dios, se va a evidenciar en su obediencia a Dios. Así que entendiendo esta definición, vamos a volver a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo... Hay uno, díganle al lado, está como lento usted, ¿no? Ahora vamos a hacerlo, pero díganle de lado, no se tire lo que el pastor está tratando de hacer. Bueno, ahora sí, vamos a leer. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes... Ah, muy bien, lo hicieron mejor que el anterior servicio. Si tú no sigues obedeciendo a Dios simplemente porque la situación se puso adversa, no esperes que la situación que viene en tu contra, Dios la use a tu favor. Lo volveré a decir porque esto es muy importante. Si tú no sigues obedeciendo a Dios cuando la situación se pone adversa, no puedes esperar que Dios use para tu bien lo malo que estás viviendo hoy. Pero si ante lo malo que estás viviendo hoy, tú te mantienes obediente a Dios, ten la plena seguridad de que Dios lo va a voltear para que todo trabaje en tu beneficio. Presta atención. Cuando tú obedeces a Dios, el diablo viene a robarte y termina tú despojándolo a él. ¿Tienes atención? Cuando tú eres obediente a Dios, lo que el diablo te quiere robar, termina siendo lo que tú lo vas a despojar. ¿Mm? El diablo va tras tu botín y se quedó sin su propio botín. El diablo vino a robarte y terminó dándote. Pero tú necesitas ser obediente a Dios.
Pero si en tiempos de oscuridad tú desconfías de Dios y te pones a hacer lo que habla el diablo, no esperes que te vaya bien. No esperes que te vaya bien. Ahora, quiero hablarle a algunos, porque algunos se encuentran en una situación adversa. Y tú dices, bueno, pero es que yo me metí en esta situación adversa por desobediencia. Si aún en tu situación adversa, por tu desobediencia, tú obedeces completamente a Dios, Dios va a usar eso para tu bien. ¿Lo entiendes? Dios no te metió en eso adverso, pero Dios sí te sacará de aquello adverso. Tu desobediencia te metió, tu obediencia te sacará de ahí. Y Dios usará todo para tu bien. Ahora, en tiempos de adversidad, el diablo te va a hablar y tú lo vas a escuchar en tus pensamientos. Ahora, esos pensamientos son graves solo si tú los conviertes en palabra. Porque en lo que tú hablas, en tu palabra hay poder. Poder de vida, poder de muerte, nos dice la palabra, ¿no? Eso quiere decir que el diablo te pone pensamientos, pero un pensamiento no es semilla. Un pensamiento no tiene ni poder de vida ni poder de muerte. El problema es cuando tú te pones a prestarle tu boca y lo hablas, porque ya lo convertiste en semilla. Y si es muerte lo que hablaste, vas a cosechar muerte. Y hay personas que están bastante engañados porque creen que hablarlo todo es ser sinceros. No, señor, no hable todo. La sabiduría no lo habla todo. La sabiduría sabe qué hablar. Él va a decir, es que muchas parejas están peleando porque hablan todo. No hable todo. Hay cosas que no provienen de usted, hay cosas que provienen del enemigo. El enemigo le pone pensamientos que usted convierte en semilla al hablarlo. Usted sabe qué haga. Hable lo de Dios. Convierta en semilla lo que viene de Dios. No convierta en semilla lo que viene del diablo. Sea sabio. Dígale de al lado, métale cabeza. ¿Eh? Lo que estás hablando se convierte en una semilla. ¿Qué tipo de siembras estás llevando a cabo? ¿Qué es lo que estás convirtiendo en semilla? Porque eso es lo que va a determinar lo que tú termines cosechando. Así que en tiempos de adversidad, no te pongas a hablar lo que el diablo está poniendo en tu mente. Habla lo que Dios está poniendo en tu mente. Si hablas queja, cosecharás queja. Si en medio de la situación adversa hablas promesas de Dios, alístate, porque viene una gran cosecha de bendiciones de Dios. El tiempo oscuro que estás viviendo no tiene como fin destruirte, sino nutrirte si confías en Dios y no lo abandonas. El tiempo oscuro que estás viviendo no tiene como fin destruirte, sino nutrirte si sigues confiando en Dios y no lo abandonas. Lo que nos lleva al tercer punto, o el tercer lugar donde el pastor ya sus ovejas para que encuentren aguas, que son los manantiales y arroyos. Los manantiales y arroyos. Ahí los tenemos en la imagen muy bien mostrados. Como tú te das cuenta, estos manantiales son de fácil acceso. No son como los pozos, ni siquiera son como el rocío que nada más pasa a cierta hora, sino que son constantes y de fácil acceso para las ovejas. Y lo único que tienen que hacer las ovejas es obedecer al pastor. Sin embargo, las ovejas tercas se niegan a ir. Mire, una oveja terca es alguien que se pierde de lo fácil por terca. O sea, un terco es alguien que se está perdiendo de lo fácil que Dios le ofrece por su terquedad. ¿Y quién es una persona terca? Es una oveja que no confía en lo que oye, sino en lo que ve. Te lo voy a explicar. Las ovejas tienen una pésima vista, pero tienen muy buen oído. Por lo tanto, ellas tienen es que enfocarse en lo que el pastor les está diciendo, no en lo que la vista les está mostrando. Yo quiero saber quién acá logra ver lo que le va a pasar en 3 segundos. ¿Hay alguno acá que pueda ver lo que le va a pasar en 3 segundos o no? En un segundo. ¿Usted logra ver ya lo que le va a pasar dentro de un segundo? No. Nosotros solamente vemos lo que está pasando en este instante. No podemos ver un instante más adelante. Por lo tanto, nosotros somos de muy corta vista. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Dios está por encima del tiempo porque Dios creó el tiempo. De hecho, dice la palabra que Él puso el sentido del tiempo en nosotros. Eso quiere decir que Dios logra estar acá en este momento y dentro de 50 años también.
Dios lo logra ver todo. Dios nunca te lleva a un lugar donde Él no ha estado antes. Cuando Dios te habla es porque Él ya estuvo en tu futuro, porque Dios está por encima del tiempo. Así que cuando Él te empieza a dar indicaciones es porque Él conoce muy bien los planes que tiene para ti. Son planes de bienestar y no calamidad a fin de darte un futuro y una esperanza. Él ya estuvo en ese futuro. Te quiere guiar hasta ese futuro. Pero hay muchas ovejas tercas, diga otra vez terca, que en lugar de obedecer lo que el pastor le está hablando, porque el pastor está viendo, confían es en lo que ellas ven cuando no ven nada. Son tercas. Insisten en lo que ellas ven. Ahora, ¿cómo hace usted para seguir la voz del pastor que le quiere guiar? Número uno, si la Biblia lo dice, usted lo cree. No lo entiendo, pero yo lo creo. Tan sencillo, si la Biblia lo dice, usted lo cree. Ahora, mire, tenga muchísimo cuidado de la gente que usted está escuchando. A mí a veces me mandan unos reels que a mí me dan ganas de bloquear al que me las manda. Porque mandan cosas de personas que sacan el texto de contexto para encontrar pretexto. Usted lo va a encontrar. Usted en las redes y en los videos y todo eso va a encontrar un montón de pretextos para no diezmar, para fornicar y para todo lo que su naturaleza pecaminosa quiere hacer. Usted lo va a encontrar. Personas que sacan textos de contexto. Y como usted anda buscando eso, entonces usted empieza a guiarse por todas estas personas que lo van a llevar a los charcos contaminados. La Biblia advierte que todo el que cambie, así sea una tilde, una coma de la palabra, todas las maldiciones escritas en la palabra las va a vivir. Usted tenga mucho cuidado de nunca alterar la palabra de Dios. La palabra de Dios, mire, no cambia, jamás se contradice. Siempre que usted lee un texto, lo tiene que leer dentro del contexto de toda la palabra para entender lo que Dios quiere decir. Así que no busque pretextos para salirse de ahí. Si la Biblia lo dice, usted lo cree. Aunque no lo entienda usted, lo cree. Número dos, usted va a escuchar la voz de Dios a través de las autoridades que Dios ha establecido. Porque Dios respeta dichos canales. Si Dios le quiere hablar algo a usted, se lo va a hablar a su autoridad para que se lo diga a usted. Y hay cosas que su autoridad le va a decir que usted no va a entender, porque usted no necesita entender. Usted necesita obedecer. Bueno, quiero saber dónde están las mujeres casadas acá. Mujeres que tengan a su esposo acá en este momento, levanten la mano, ¿sí? Sí, dejen la mano levantada, eso le va a gustar a los hombres. Quiero que mire al bulto de papas de su esposo en este momento. Sí. Quiero que mire al burro de su esposo en este momento. Pero si usted lee el libro de mi esposa, se va a dar cuenta que es algo bueno, ¿no? ¿Eh? Ella dice en su libro que yo soy su burro, entonces es algo bueno. Entonces, quiero que mire al burro de al lado de su esposo. Y quiero que entienda, hay cosas que Dios le va a decir a través de su esposo, instrucciones que usted no va a entender, porque usted no necesita entender, usted necesita obedecer. ¿Lo entiende? ¿Qué necesita? Obedecer. Ahora quiero que en este momento vuelva a mirar al bulto de papas y vea la sonrisa que tiene en el rostro. Porque él está diciendo, gracias, Dios mío, amo a este pastor. Si venía por primera vez, le está diciendo a su esposa, sígame trayendo, este hombre me cayó bien. Finalmente dijo lo que yo quería que dijera, ¿ok? Ahora, como sé que hay unas esposas que quedaron un poco insatisfechas con lo que yo acabo de decir y que en este momento están buscando pretexto, ¿no es cierto? Sacar de contexto para encontrar pretexto. Quiero que levante la mano los hijos menores de 21 años que están acá con sus padres. Hijos de 21 años que están acá con sus padres. Uno, ¿usted cuántos tiene? Levántela, sea obediente. Bueno, de hecho, por no querer levantar, póngase de pie. Sí, quiero que se pongan de pie todos los hijos menores de 21 años. Si usted tiene un hijo menor de 21 años a su lado, haga que se ponga de pie. Vale la pena lo que vamos a hacer. Presten atención, ya están. Hay instrucciones que sus padres les van a dar que ustedes no van a entender, porque su parte no es entender, es obedecer. Ahora, quiero que miren a la mamá que ahorita está con mala cara y miren cómo sonrió en este momento, porque ya entendió que sí funciona. Porque cuando yo lo hablo con respecto a tus hijos, tú dices, sí, finalmente alguien se los dijo. Hay alguien que entiende que ellos no tienen que entender, tienen que obedecer, porque sabemos las autoridades que aunque nos sentáramos a explicarle a estas personas, no entenderían o no.
Hay cosas que usted le dice a sus hijos, es así, punto. Y ellos le dicen, explíquemelo. Usted no tiene cómo explicarlo, pero usted sabe que es así y punto, ¿o no? Mujer, lo mismo le pasa a su esposo con usted. ¿Lo comprende? ¿Ya lo va comprendiendo? Lo mismo, su esposo no sabe por qué, porque fue como que le llegó un email del cielo de esto y punto, señor, pero es que quiere entender. Y dice, no, ¿sabe qué le está pasando a su esposo? Lo mismo. Él está mirando a Dios y le dice, no entiendo. Y Dios le dice, es que usted no necesita entender ni ta o B. Ya pueden sentar los jóvenes. ¿Entienden cómo funciona o no saben cómo, no entienden cómo funciona? Ahora, yo quiero que se pongan de pie todos los directores de ministerio que hay en este momento en el servicio. A mí me gusta siempre para que usted vea, los directores de ministerio son el equipo pastoral nuestro. ¿Ok? Yo quiero que entiendan que la forma como funciona la iglesia es como un reino. No es una democracia. No, no, no. Es una teocracia. Lo que habla el rey es lo que hacemos todo lo que estamos debajo. ¿Y quién es el rey? Dios. Así funciona. Y la forma en que se debe ejecutar es muy parecida en el ejército. Ahora, yo quiero que se imaginen que estamos nosotros en plena guerra, ¿m? Y hay alguien que está amando y nos están dando bala y yo digo, a la derecha, a la derecha. Y Pati, no estoy de acuerdo, mejor a la izquierda. Es que la izquierda se ve más bonita. No, 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 es que es a la derecha. No, es que tú nunca tienes en cuenta lo que yo digo y entonces yo soy un cero a la izquierda y no cero para nada. ¿Qué pasaría con todos? En esa discusión nos morimos o no. Entonces en el ejército, cuando estamos en guerra, no importa lo que usted piense, no importa si usted entiende, porque lo que se espera es que usted obedezca. ¿Lo entendemos? Hay muchas cosas que yo como pastor voy a decir que ustedes no van a entender. No tienen que entender, tienen que obedecer. Y ahorita voy a decir cuándo no, ¿ok? Que es bastante importante. Ustedes tienen que obedecer, porque para ser sincero, ni yo muchas veces entiendo. Dios me dice y yo ni siquiera entiendo. Cuando se estaba organizando el Congreso de Mujeres, yo sentí que Dios a mí me dijo, tienen que usar los dos templos. Cuando yo se lo comunico a mi esposa no, entendió, ¿no? Para ella fue, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Pero cómo? Entonces le vamos a dar dos experiencias diferentes a las mujeres, pero ¿cómo hacer esto? Eso no se puede, es que tú no entiendes cómo la mujer, ¿no es cierto? De pronto sí. Yo simplemente le digo, yo quiero que entiendas qué es lo que Dios está diciendo. Apenas ella entró, y ella lo hace muy bien porque es una mujer supremamente sumisa, apenas ella comprendió que era una instrucción que venía de Dios, que ella no tenía que entender sino obedecer, y empezó a obedecer, en ese instante le vino toda la creatividad de cómo se tenía que hacer el Congreso. Las mujeres que estuvieron en el Congreso, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera obedecido y hubiera hecho el Congreso simplemente usando uno de los dos templos? Nos hubiéramos perdido de que la mitad de las mujeres no hubieran podido venir y de toda la experiencia, ¿o no? Usted se da cuenta que cuando usted obedece, no necesita entender, pero que cuando usted lo hace, usted va a encontrar la bendición. Así funciona. Pero así funciona también los que están debajo de ustedes. Hay veces en que Dios les va a dar instrucciones para dar. No esperen que ellos entiendan. No van a entender porque su función es obedecer. Una persona que necesita entender para obedecer es un rebelde. Una persona que necesita entender para obedecer es un rebelde. Ahora, viene la pregunta. Entonces, ¿qué? Tenemos que ser como becerros obedeciendo todo lo que dice el líder dentro del manual de la Biblia. Si viene una instrucción del esposo que va en contra de la palabra, usted dice, eso no viene de Dios porque esto contradice la palabra. Por eso usted tiene que conocer la palabra. Si viniera una instrucción mía de Dios me muestra que tenemos que ir a robar un banco, Dios jamás diría eso. O sea, en otras palabras, usted se sujeta a la autoridad cuando usted se da cuenta que la autoridad está completamente sujeto a la autoridad. Un árbitro de fútbol no puede pitar por fuera del manual de la FIFA. ¿Lo entiende? Un cristiano pierde toda autoridad cuando se sale de la Biblia. Ahora sí entendieron, ahora se pueden sentar. Ahora, estamos hablando de los tercos. Los tercos son personas a las que Dios quiere llevar arroyos de fácil acceso. Son cosas en las que usted dice, mire, si usted va, se va a nutrir su vida seca. Vamos. Pero por ponerse a buscar su vista y no escuchar a su pastor, se pierden de todo esto y lastimosamente terminan bebiendo nuevamente los charcos contaminados que normalmente se forman
por los pisones de las ovejas que se llenan de agua y muchas veces contienen el propio orín de las ovejas que van pasando. Están llenos de parásitos y enferman las ovejas. Cuando tú eres un terco, te vas a llenar de parásitos. Tu vida va a estar llena de parásitos. Dios guía a sus hijos para que todas las semanas nosotros podamos encontrar las mejores aguas, la llenura de su Santo Espíritu, los mejores manantiales. ¿Cómo lo hace? A través de la iglesia. La iglesia. Sí, es tan sencillo como venir los domingos. Es tan sencillo como haber ido al Congreso de Mujeres. Las mujeres que fueron al Congreso, ¿salieron hidratadas o no? Ahora imagínense una que por terca. No, es que yo no estoy de acuerdo. Se perdió una hidratación. Las personas que dejan de venir el domingo por cualquier razón, se están perdiendo una hidratación. Hay personas que me dicen a mi pastor, necesito consejería ya. Me llaman el sábado, necesito consejería ya. Es urgente. Yo le digo, ok, ven mañana al servicio y después me buscas. ¿Sabe qué pasa al 100% de los casos? Que me dicen, no, ya no es necesario, me respondió todo Dios a través del servicio. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado con esa persona si no en la iglesia? Que se queda toda la semana deshidratada por terca, por no haber venido a obtener su hidratación. No se niegue a ser hidratado simplemente porque tiene prioridades incorrectas, porque le da más importancia a planes o personas, porque hay algunos que no vienen a la iglesia es porque no, es que la tía Magola nos insistió que quería hacer un sancocho y nos dio una pena decirle que no. Mire, si a usted le importa más decirle no a una persona que a Dios, déjeme decirle que usted no es cristiano. Es duro, pero un cristiano no es el que viene a la iglesia cristiana. Un cristiano es el que sigue a Jesús en todo, el que su prioridad es Jesucristo. Jesús habla, yo obedezco, Él es mi rey. Eso significa ser cristiano. Que usted ya confesó a Jesús como la máxima autoridad de su vida. Que no importa lo que estén diciendo las personas a su alrededor, lo importante es lo que Jesús dice porque es lo que yo obedezco. Pero si usted le da más importancia a lo que están diciendo personas o planes, usted está cumpliendo el primer mandamiento y el más importante de todos. Ama al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Por encima tuyo, por encima de tus planes, por encima de todo lo demás. No termines nutriéndote de charcos simplemente porque no le has dado el primer lugar de Dios, a Dios en tu vida. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos. ¿No dejemos de qué? ¿Qué no puede dejar de hacer? Congregarse, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Si usted tiene que decirle a otros, hey, ¿no te viene a la iglesia el domingo? Pilas. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. La iglesia son esos manantiales o arroyos que Dios quiere usar para que tú te mantengas completamente hidratado y no lo pierdas por falta de disciplina. Ahora, los que tenemos hijos pequeños, yo quiero decirte que tus hijos serán tan disciplinados como tú seas disciplinado. La disciplina de tus hijos es tu disciplina. Porque enseñamos lo que sabemos, pero replicamos lo que vivimos. Yo metí a mis hijos en clase de guitarra con Ana, lo hicimos. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante que un niño que está creciendo en la iglesia y que tiene un llamado a una vida de iglesia aprenda un instrumento. Porque yo he podido ver que los jóvenes que tocan un instrumento son los más involucrados en la iglesia. Encuentran un lugar, una función. Entonces yo creo que es bueno que aprendan a tocar un instrumento. Además, si ellos saben predicar y saben tocar un instrumento, ya es como que se pueden mandar a cualquier lugar a abrir iglesia, ¿o no es así? Entonces yo creo que es importante, pero para que ellos aprendan guitarra o cualquier instrumento necesitan disciplina. Pero la disciplina que yo no tengo, ellos no la van a tener. Así que ellos tienen clase los martes y los viernes. Y yo soy el que tengo que hacer que pase lo que pase, ellos tengan su clase. Ellos no pueden tener disciplina por sí solos, yo tengo que tenerla por ellos. De esa misma manera, su hijo no puede ser disciplinado a venir a la iglesia si usted no es disciplinado a venir a la iglesia. Usted es el que tiene que mostrar, vivir, replicar en su casa que el domingo es el día del Señor. Y que pase lo que pase, el domingo siempre vamos a buscar a Dios. Recuerdo la época del COVID, ¿no? Parece que fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero nunca podemos olvidar lo que fue el COVID. Con el COVID se mandó a cerrar un montón de cosas, nos guardaron en la casa y se dieron un montón de consecuencias a causa de esto. Pero cuando estábamos en el COVID, nosotros fuimos de las iglesias que primero abrimos. Nosotros lanzamos a abrir y muchos me criticaron. No, ¿cómo se le va a ocurrir abrir la iglesia? Es muy peligroso. Yo les decía, ¿sabe qué es peligroso? Peligroso es que alguien se muera sin conocer a Jesús.
Eso sí es peligroso, porque esa persona va a pasar una eternidad en el infierno. Yo quiero decirte a ti, el único camino a Dios verdadero es Jesucristo. El único camino al Dios verdadero es Jesucristo. No son las buenas obras, no son las religiones, no son las iglesias, es Jesucristo de Nazaret. Entonces eso quiere decir que una persona que no le entrega su vida a Jesús va a pasar una eternidad en el infierno. Lastimosamente hay muchas personas que le dan más importancia a esta vida que a la vida eterna. Es absurdo. ¿Qué son? Digamos que tuve 90 años. ¿Qué son 90 años comparado a los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos? Ahí uno entiende que esta vida no es tan importante, es una preparación para la siguiente vida. O sea, veámoslo así de sencillo. Un bebé, el embarazo. ¿Qué es más importante? El embarazo una vez que nace. Porque si dijéramos, no, el embarazo, ok, entonces vive feliz los 9 meses, pero nace muerto. Eso fue una buena vida. El embarazo es una preparación para que tenga una buena y larga vida, ¿entiende? Si él tiene un buen embarazo, va a tener una buena y larga vida llena de salud. Lo mismo ocurre con nuestra vida temporal. Lo importante no es nuestra vida. Lo importante es aprovechar esta vida para tener una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Y por esa razón, cuando en el COVID todas las iglesias estaban cerradas, nosotros decidimos abrir Full Life. Y no solamente lo abrimos, sino que después dijimos, ok, ¿y sabe qué? También vamos a abrir iglesia infantil. Ahí sí que me criticaron. ¿Cómo vamos a abrir iglesia infantil? Los niños se van a contagiar. ¿Cómo van a tener niños distancia social? Yo les dije, volvamos a la Biblia, porque siempre es más importante la Biblia. Yo no quiero llegar delante de Dios y que Él me diga, oiga, y durante el COVID un montón de gente se perdió. Yo, sí, es que me dijeron las autoridades que era mejor. Fauci me dijo que era mejor cerrar. No, es que qué importa lo que diga cualquiera, lo importante es lo que dice Dios. Y Dios dice, predica en tiempo y en destiempo. El COVID fue destiempo, tocaba seguir predicando. Y la Biblia nos dice, instruye al niño en el camino correcto y aún de adulto y grande no se apartará de él. La niñez es una ventana que se cierra, se acaba. Entonces yo dije, ¿qué pasa si nos demoramos en abrir un mes de iglesia infantil? Muchos niños van a dejar de ser niños en ese mes. Es una ventana que perdemos. No la podemos perder. Entonces decidimos abrir. Yo le dije, si usted quiere traer a sus hijos, tráigalos. No los quiere traer, no los traiga, pero yo voy a traer los míos. Porque para mí es más importante que mis hijos conozcan a Jesús que cualquier cosa. Mire, entiéndalo así de sencillo. Si usted y yo morimos conociendo a Jesús, nos fue bien. ¿Es ganancia o no? Porque todo el que conoce a Jesús y muere, ¿sabe qué? Usted lo llorará, pero él no lo va a llorar a usted. Si él está con gozo, con feliz, en un lugar donde no hay enfermedad. ¿No entiende? Ahí no hay pérdida. Pérdida es el que vive toda una vida sin conocer a Jesús porque se fue a pasar una vida eterna en el infierno, donde habrá eterno lamento y crujir de dientes. Entonces, en la época del COVID abrimos la iglesia, pero a algunos les dio miedo, diga miedo, venir a la iglesia. Digo miedo venir a la iglesia porque no les daba miedo ir al supermercado, no les daba miedo ir al mall, no les daba miedo encontrarse con los amigos, no les daba miedo ir al parque, eso sí no les daba miedo. Miedo era venir a la iglesia. Y entonces, a causa de que dejaron de venir a la iglesia a nutrirse de las fuentes correctas, lógicamente empezó a manifestarse la deshidratación, la desnutrición en sus vidas. Y empezaron a estar mal los matrimonios, empezaron a desintegrarse las familias, cayeron en depresión las personas, empezaron con ideas absurdas. No, es que ahora nos vamos a ir a vivir a tal ciudad porque allá las casas son más baratas. Imagínese usted abandonar su propósito de vida por una casa. Ah, sí, porque el que sigue el dinero no sigue a Jesús. Yo te lo voy a aclarar a ti. Jesús no es un empleador. Un empleador, si te quiere a ti, cambiando de trabajo, ¿qué te ofrece Hans? ¿Dinero o no? Te dice, mira, acá te pago más. Eso hace un empleador. Pero Dios no es un empleador, Dios es un papá. Eso quiere decir que Él no te va a hablar a través del dinero. No, el diablo te va a hablar a través del dinero. Para que tú dejes de escuchar a Dios y más bien sigas el dinero. Eso quiere decir que si usted le ofrecen un trabajo, no importa si le pagan más o menos. Usted lo que vas a buscar a Dios, Señor, ¿tú me quieres cambiando de trabajo? Y de pronto Dios llega y le dice, no, ¿sabes qué? Te quiero ganando menos, pero viviendo más propósito. Que ganando más y perdiendo tu propósito. Que antes de usted
irse a vivir a otro lugar porque allá las casas son más baratas, usted le pregunta a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo me vaya a vivir allá? Porque de pronto Dios te dice, ¿sabes qué? No, te quiero viviendo en arriendo para que tengas casa propia en el cielo. Porque en el cielo es más importante que en la tierra. O sea, en el cielo usted si no quiere llegar a vivir en un efficiency, 8 familias. No, no. Usted haga tesoros en el cielo. Pero lastimosamente las personas que dejaron de venir a la iglesia dejaron de nutrirse y empezaron a nutrirse con todo lo del mundo. Más importante que cumplir un propósito era comprar una casa. Y recuerdo que en esa época me llamaban y me decían, pastor, es que estamos muy mal con mi esposa, estamos peleados, ella anda deprimida. Y yo les digo, ok, mira, veámonos en la iglesia el domingo. No, pastor, es que no estamos, veámonos en la iglesia el domingo. Oiga, y venían a la iglesia el domingo. Y en el momento en que entraban, arrancaba la alabanza y empezaban a sentir la presencia de Dios. Escuchaban la palabra. Porque te decir algo, en vivo podemos transmitir varias cosas, pero no la presencia de Dios. El diseño no es que tú veas la predica en vivo, sino acá que la vivas. Y apenas ellos empezaban a vivirlo, era como que se nutrían completamente y al final del servicio ya venían todos sonrientes, transformados, nutridos. Ay, pastor, que esto sí fue lo máximo. Ok, ahora trae tu familia dentro de 8 días, porque ellos también están deshidratados, desnutridos, porque tú los has apartado de la iglesia. Yo quiero que entiendas que eres un terco cuando tú no vienes a la iglesia todos los domingos. La iglesia no es algo opcional, es el diseño de Dios para que tú te mantengas bien hidratado. Y Ezequiel, capítulo 47, versículo 12 nos dice, junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Y acá nos habla de la iglesia. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que las riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. No esperes dar frutos si tú te alejas de la iglesia. No esperes dar frutos si te alejas de la iglesia. La iglesia es importante. El rocío del pasto te va a nutrir por un tiempo, pero no será suficiente para no estar deshidratado. Lo cual nos lleva al cuarto y último punto. Me acaba de esperar la alabanza que pase, que son los arroyos estacionales. Mira, en el desierto existen estos cauces, pero se encuentran secos normalmente. Son como unos lechos de río que parecen como unas zanjas, unos caminos de arena y de piedra que normalmente están secos, pero que en tiempos de lluvia se llenan de agua y se conocen como los wadis. En la Biblia se nos habla de uno de ellos en Primera de Reyes, cuando se nos dice que Elías pues se nutrió en un tiempo de sequía de uno de estos arroyos. O sea, estos arroyos no son constantes como lo son los manantiales, pero cuando llegan cambian las condiciones del desierto, los convierten en un lugar placentero. Yo quiero que imagines este desierto, todo lo que es esta arena y todas esas rocas y en ese agua. Porque de pronto puede ser la condición en la cual te encuentres en el día de hoy, en un desierto. Pero cuando de pronto aparece uno de estos arroyos, la sola aparición de ese arroyo ya cambia y transforma el desierto a un lugar placentero. ¿Y qué es este lugar placentero? ¿Qué son estos arroyos? Esto hace referencia a los tiempos de consuelo por parte del Espíritu Santo de Dios. Cuando los días en que tú más lo necesitas, Él sabe llegar. Tú de pronto lo has vivido. Momentos en los que tú pasas por unos desiertos en los que otros se morirían de sed, pero tú estás bastante hidratado porque su visitación de consuelo ha llegado a tu vida. Él sabe cuándo llegar, Él sabe cuándo nutrirnos, porque Él es una promesa que Jesús nos ha hecho a nosotros. Y la encontramos en Juan 14:15, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y ahí encuentras el versículo que nos habla que amar a Dios es obedecer a Dios. Pero cuando dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, en otras palabras, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, por lo tanto, serán mis discípulos, mis hijos, mi pueblo. Y ahí continúa, y yo pediré al Padre como resultado, y Él les dará otro consolador para que los acompañe. ¿Cuándo?
siempre. ¿Cuándo nos acompaña? Siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Mira que nos habla que el Espíritu Santo de Dios no es una promesa para el mundo. El mundo no lo puede conocer, el mundo no lo puede tener, el mundo no tiene al Espíritu de Dios. Porque para nosotros tener al Espíritu de Dios, tenemos que haber confesado a Jesús como nuestro Señor. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, Dios no habita en ti. Bueno, esta semana alguien me preguntaba acerca de los judíos, ¿no? Porque de pronto viene mucha confusión entre los cristianos, como que los judíos fueran un pueblo especial, que tienen promesas especiales, como un juicio especial, como algo especial. Pero yo quiero que entiendas que ningún ser humano, judío, hombre, mujer, lo que sea, está por encima de Jesús. Todos necesitamos a Jesús para ir al verdadero Dios. Sin Jesús no puedes llegar al verdadero Dios. Jesús es el único camino al Dios verdadero. Y en Juan 8:30, Jesús le está hablando justamente al pueblo judío que no lo ha reconocido, que no lo ha confesado y que lo está resistiendo. Y ellos alegan ser hijos de Abraham. El Señor dice, no, no son hijos, son descendientes, que es completamente diferente. Porque si fueran hijos, ustedes aceptarían mi palabra y me obedecerían. Pero ustedes no son hijos, porque en lugar de obedecerme quieren matarme. En otras palabras, ellos no estaban llenos del Espíritu de Dios, sino del Espíritu de Anticristo. Y eso los llevó a crucificar a Jesús. Esto nos muestra que cualquier pueblo, sea judío o no judío, que no confiesa a Jesús como su Señor, no está lleno del Espíritu de Dios, sino del Espíritu de Anticristo. ¿Lo entendemos? Si hay ciertas cosas que nos habla la Biblia, que nosotros los creyentes debemos orar por la paz de Jerusalén porque es un territorio que Dios eligió. Y que nunca debemos maldecir al pueblo judío porque eso produce maldición, que siempre tenemos que hablar con bendición. Pero para llegar a Dios, todos necesitamos de Jesús. De hecho, la palabra nos dice que ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre o mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que en Jesús solamente existe salvo o no salvo. ¿Entienden? Salvo o no salvo. El que es salvo es un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. El pueblo judío que no ha confesado a Jesús no es hijo de Dios. Necesita de Jesús para ser hijo de Dios. ¿Lo entienden los jóvenes? ¿Quedó bien explicado? Todo esto para que tú entiendas que si tú no le entregas tu vida a Jesús, tú no estás lleno de Dios. Tú no tienes a Dios en tu vida. No es venir a una iglesia, es entregarle tu vida a Jesucristo. Y cuando tú lo haces, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en ti y está contigo siempre. Esta es una promesa para los que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Sabemos que acabas de disfrutar de este mensaje. Lo más importante es que lo vivas al máximo. Y recuerda, si pasas por Miami, te esperamos en Full Life. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que estés bien.